posibilidad de armar este espacio de conversación, ya que ambos desde distintas perspectivas vienen trabajando el tema de la melancolía. Así que es un gusto que esté en vacaciones de invierno, ¿sí? Y ustedes también. Bueno, todos deben haber recibido el programa, ¿no? No sé si tiene sentido que yo se los lea, si todos lo recibieron, pero bueno, el tema que nos convoca a hablar es la relación entre psicoanálisis y melancolía, psicoanálisis y literatura, ¿sí? En torno al tema de la melancolía. Martín tiene varios textos escritos como, digamos, no sobre psicoanálisis, sino él es profesor de la Universidad de Savoia, de Mont Blanc, donde da clases de literatura e historia latinoamericana, ¿sí? No voy a leer todo su currículum, tampoco de Estela, pero acaba de publicar un texto que puede tener bastante relación con el tema de la melancolía, que se llama Silencio Pentáker, en una editorial de Argentina, Edubin. Y tiene una novela con la que comenzamos a hablar sobre el tema, que se llama Locura Circular, y otra, La Mujer del Olvido. Estela es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Psicoanálisis Freud, y actualmente también de Escuela Inglesa. Y ha publicado su tesis doctoral sobre el tema del dolor psíquico. Las demás cuestiones ustedes pueden leer en el programa para no atosigarlos y escucharlos a ellos. Así que, bueno, un gusto. ¿Sí? ¿Empiezas vos, Martín? Bien. Sí. ¿Se escucha? Bueno, gracias. Gracias, Isabel. Para mí es un placer estar acá y un honor, y es muy raro también, porque llegué ayer y porque empecé a leer psicoanálisis con Isabel, porque cuando me fui empezaba el grupo de investigación sobre la melancolía, porque fui a Francia y hice una tesina sobre melancolía a partir de lo que empezábamos a trabajar acá para revalidar mi título de psicólogo. Después hice una tesis en literatura, fui hacia otro lado, si bien siempre estuve vinculado un poco al psicoanálisis. Y volver hoy a Argentina después de tantos años, porque hace 12 años que no venía, llegar ayer y hoy estar acá con vos y hablando de esto es como una especie de cierre de círculo, y una apertura también placentera y bueno, gracias. Y una última cosa, como que me parece que yo vengo de Francia y quería decirlo, que lo que se hace en psicoanálisis acá en Argentina me parece muy interesante y mucho más vivo y dinámico que en otros lados, como Francia. O sea, me parece que Francia a veces idealizamos demasiado allá, y cuando vamos hacia allá, quizás como todo ideal, tiene sus bemoles. Digo esto porque una actividad así me parece precisamente que muestra ese dinamismo del pensamiento de ciertas actividades en el mundo del psicoanálisis acá, y que es lo muy interesante también de Isabel. Dicho esto, voy a una presentación, 3 ideas, digamos, voy a tratar de avanzar. Me alejé quizás un poco del texto de presentación, pero un primer punto, decir algunas cosas sobre la historia de la melancolía. Un segundo punto, pensar el aporte de Freud en Duelo y Melancolía, en esa perspectiva histórica sobre la melancolía. Y un tercer punto, pensar, en vez de la literatura en general, me parecía que era demasiado, pensar a Borges, los textos de Borges como literatura melancólica. Y una conclusión, pensar la cuestión del objeto
una conclusión que más que conclusión va a ser una apertura, porque me parece que es algo que quiero empezar a trabajar, y así que si tienen ideas al respecto serán bienvenidas. Como introducción, cito dos autores, dos ideas. Hay un texto de Richard Broxton que se llama Los orígenes del pensamiento europeo, que la hipótesis central del libro es que en Homero, en los textos homéricos, uno puede encontrar las fuentes del pensamiento europeo sobre ciertos temas como el cuerpo, el tiempo, el destino, el alma. Y cuando trabaja sobre la cuestión del cuerpo, la hipótesis de Broxton es que sobre el cuerpo los griegos no hay una metáfora del cuerpo. Que lo que uno lee hoy piensa que es una metáfora o que es algo del orden de la representación es literal, ¿no? No sé, un esqueleto es un cuerpo seco. ¿Por qué es un cuerpo seco? Porque se supone que los líquidos y los vapores son los que dan la vida. Entonces si le sacamos el líquido al cuerpo, tenemos un muerto, ¿no? Un esqueleto. En ese texto también está la idea de que los griegos tampoco tenían una... O sea, la idea del cuerpo completo es cadáver, ¿no? No tenía, o sea, el cuerpo siempre era fragmentado. Eso me parece interesante. Y es un cuerpo fragmentado y jerarquizado, porque hay ciertas partes del cuerpo que son sagradas, ¿no? que tenían cierta... se les rinde cierta plestesía, que tienen ciertas diferentes funciones. Entonces, la idea de Broxton me parecía interesante, esa doble idea de un cuerpo por un lado completo, muerto, cadáver, y por otro lado fragmentado y relacionado con un otro, que le da vida. Misma idea que toma Foucault en un cuerpo que se llama un texto que se llama Cuerpo Utópico, que mezcla dos cosas que en principio uno puede pensar que son incompatibles, que es el cuerpo y la utopía, ¿no? Lo material y lo inmaterial, lo infinito con lo finito. Foucault retoma la idea del cuerpo como cadáver y piensa que esa relación entre cuerpo y utopía puede tener dos vertientes. Utopías que tratan de borrar el cuerpo, ¿no? Las momias, los fantasmas, dicen, el alma, que generan esa paradoja, ¿no? Se alcanza una utopía a través de borrar el cuerpo. Y por otro lado, otro tipo de utopías donde se busca intervenir en el cuerpo, marcarlo, ¿no? Los tatuajes, las máscaras. Dice. Por lo tanto dice que el cuerpo es como una especie de tensión entre algo transparente y opaco, ¿no? Como que en el cuerpo se traducen fuerzas secretas y ocultas de las divinidades, etc. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esa idea de cuerpo y utopía, esa idea entre lo material y lo inmaterial, esa zona un poco fronteriza y difícil que a priori pareciera contradictoria, me parece que es un poco la guía de lo que quería plantear a nivel histórico en la melancolía y ver cómo lo piensa el psicoanálisis, ¿no? Introducción. Paso al primer punto, historia de la melancolía. Voy a tratar de ser breve. Ya tenemos, ahí me baso, hay dos textos que me parecen, por si les interesa a alguien, interesante. Uno es de John Starobinsky, que se tradujo como La tinta melancólica. Y hay otro texto de un escritor húngaro que se llama Holdenchi, que se llama Melancolía, que es un texto genial, es un mensaje. Me baso un poco en eso. En Homero ya aparece la idea del melancólico sin el nombre, con tres características: esa idea de tristeza, de aislamiento, la idea de que es un castigo divino, o sea, una relación con los dioses conflictiva, y la idea de una farmacopea, ¿no? O sea, buscar siempre qué se puede consumir para combatir esa melancolía. Hipócrates es el que desarrolla ahí la teoría de los humores, que en realidad se la presta a Polibro, pero bueno. Y que aparece ya ahí con un primer conflicto, por eso digo ahí de frontera, es cuatro humores en el cuerpo, y la bilis negra es un desajuste de la bilis negra es la que produce la melancolía. Entonces hay un elemento natural del cuerpo, que sería la bilis negra, que es lo que produce un desequilibrio, ¿no? Que sería un desarreglo, de ese humor, que es lo que produce la melancolía. De vuelta a lo mismo, con ciertos tratamientos y demás, que se busca ese equilibrio corporal. Por lo tanto, hay algo de esa concepción de la melancolía que mezcla, por decirlo así, algo de lo físico, pero a lo vez algo de lo cósmico, ¿no? Yo lo decía antes, del cuerpo y la utopía.
En el texto Foldengi dice que la melancolía es algo físico, pero también es algo cósmico, va más allá del humano. Su influencia se muestra en la mente de la persona y se plasma en la individualidad psico-espiritual de cada uno, diferente de todas las otras individualidades incomparables, ¿no? El melancólico como alguien impar, alguien que está como un poco apartado. Dice Foldengi cuando hace una especie de historia de la melancolía, en el principio aparece el melancólico en la antigüedad en un primer momento como un iniciado, como alguien que tiene un saber que no lo puede compartir con los otros, ¿no? Que está como un poco apartado, que está en una atemporalidad. Por eso dice que en la antigüedad aparecía la melancolía relacionada con los adivinos, pero no el que sabía el futuro, qué número va a salir a la quiniela el domingo, que sería muy útil, sino alguien que sabe un saber más íntimo, ¿no? Y que ese saber lo lleva al silencio, no lo puede compartir. La palabra aparece como un obstáculo para transmitir ese saber. De hecho, se toma una frase de Plutarco que me parece muy linda, que dice: de los hombres aprende el hombre a hablar, de los dioses a callar. Entonces, una relación particular con los dioses, ¿no? Por un lado fusional, pero por otro lado de corte, ¿no? que lo aparta, que lo saca del tiempo melancólico. Hipócrates es el mismo que va a ver a Demócrito, que se lo consideraba melancólico porque vivía apartado y porque se reía. Y a partir de ese encuentro lo va a juzgar no como melancólico, no como un loco, ¿no? Que era lo que se pensaba de Demócrito. Y la idea es que de esa risa de Demócrito lo que se ríe es de la universalidad de la locura, ¿no? No es que no tiene un sentido, es una risa inmotivada, sino que se ríe de una especie de distancia, de sarcasmo hacia los demás, hacia los hombres, ¿no? Y que me parece que de vuelta aparece la melancolía en una zona un poco fronteriza, porque si Demócrito, considerado por Hipócrates, que no está loco porque la locura es universal, me parece que eso muestra bien esa relación del melancólico con lo universal, porque si es universal, ¿en dónde está el melancólico? ¿Dentro o fuera de lo universal? ¿No? Me parece que la melancolía empieza a plantear ese tipo de lugar, que es el lugar de la excepción. Con respecto a eso, misma idea en Aristóteles, que en el problema 30 se hace la pregunta, ¿por qué los hombres de genio, los políticos, los poetas y demás, por qué son manifiestamente melancólicos? Que de vuelta mezcla. Por un lado tiene la idea de la melancolía como corporal, pero por otro lado habla del genio. Ese lugar de excepción que implica la melancolía. ¿Qué relación tiene el melancólico con el universal que se establece? Me parece que para pensar la cuestión de la universalidad y de la excepción, hay todo el trabajo de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, me parece muy interesante al respecto, ¿no? Cómo pensar que la excepción es la que genera la regla. Después viene un poco Galeno, que va un poco a ordenar la idea de melancolía. Paso, pero llego al cristianismo, donde pasa a ser la asedia. Cambia un poco la idea, ya el melancólico no va a ser un iniciado, alguien que tiene un saber, sino que va a pasar al otro lado, que va a ser un excluido de la comunidad, porque se va a considerar la asedia como un pecado mortal, ¿no? Producto también de un exceso, pero ya no va a ser un exceso solamente de la bilis negra, sino que es un exceso de la reflexión, de la actividad intelectual. De vuelta siempre la cuestión de ese problema, ¿no? La bilis negra es natural, pero un exceso produce melancolía. La actividad intelectual y la reflexión es algo positivo, pero un exceso produce la melancolía. Y aparece ahí siempre la metáfora de el cuerpo del melancólico como un cuerpo sitiado, ¿no? La idea ahora de que se ha cortado la comunicación con Dios, ¿no? Se seca la lengua, aparece, ¿no? en esa comunicación con Dios. O sea, los melancólicos no es que tienen cualquier interlocutor, sino que hablan con los dioses, ¿no? Bueno, paso. Hay diferentes autores que en esa época trabajan sobre la misma idea del pecado. Incluso se lo piensa como que la melancolía surge cuando con
con la caída de Adán, ¿no? Y que tiene que ver con un saber de nuevo, ¿no? O sea, la caída de Adán tiene que ver con eso. Paso al Renacimiento, Marsilio Ficino, o sea, relee Aristóteles y trabaja sobre el tema, va a agregar la idea de la voz satírica, el melancólico como alguien que se aparta de la sociedad y desprecia a la sociedad. Y alguien de vuelta un poco como en una oscilación entre lo oscuro y lo brillante, ¿no? Siempre en esa zona fronteriza me parece que es difícil ponerlo de un lado o del otro. Sobre este autor me parece que es interesante la idea que juega Foldenji, porque lee a este autor del mismo tipo de pensamiento que lo que va a plantear luego Freud. Dice, hay un exceso de reflexión, la idea, que produce una distancia en el melancólico con la sociedad, y esa distancia se ve como una pérdida irremediable, ¿no? Un primer momento de exilio por el exceso de reflexión, y luego la pérdida que produce un destierro. Dice Foldenji, cuando cita a este autor, y jugando con Freud, dice, la sombra del objeto cae sobre la reflexión. Siglo XVII está el famoso texto de Richard Barton, La anatomía de la memoria, la melancolía con causas naturales y además de higiene de vida. Pero me parece que lo que es interesante es como la estructura del texto, y eso me va a permitir luego pasar a Borges, digo, me anticipo un poco, como la estructura del texto tiene características melancólicas, ¿no? Es un texto fragmentario, por un lado, como desde el fragmento se trata de llegar a un universal, ¿no? Esa idea de totalidad sobre la melancolía. Por otro lado, y es lo que hablaba al principio, la relación que el melancólico establece con la utopía. Barton propone una utopía, que también es particular, porque propone un mundo, dice, bueno, que hay, digamos, un mundo utópico con un orden absolutamente estricto, porque ese orden suspende la violencia, ¿no? La deja en potencia, ¿no? El orden deja en potencia la violencia, es decir, evita el acto. Y además propone ese mundo a partir de su vida en la biblioteca y demás, ¿no? O sea, que es algo, de vuelta a esa misma oscilación entre lo más subjetivo, su vida en la biblioteca y de orden y demás, que la eleva a un universal, utópico. Entonces, del fragmento y la totalidad, la utopía, las citas, me parece que es un rasgo que uno puede tomar literario melancólico, pensemos también en Borges, por eso ahí donde voy. Que la cita en algún punto juega con el orden de autoridad, en el sentido de autor. Uno es autor de la cita de alguien, bueno, se podría plantear una pregunta. Y la misma idea con Barton, que escribe con un seudónimo, pero al mismo tiempo, y eso es muy borgiano también, o sea, enseguida confiesa quién es, digamos, se pone las cartas sobre la mesa. Como es un autor que toma una autoridad sobre el texto y que la ejerce renunciando a ella, ¿no? Me parece que esa idea entre potencia y acto está presente en los textos melancólicos, y además el origen del texto es bastante melancólico, porque él escribe a partir de lo que se supone que es el libro que escribió Demócrito, que explicaba la causa de la melancolía y de la locura, ¿no? O sea, se parte de un objeto perdido que uno se podría preguntar si alguna vez existió. Bueno, siglo XVIII, época moderna, se deja la teoría de los humores, pasa a ser un problema del sistema nervioso, aparecen los tratamientos de Pinel y Esquirola, hay algunos que son muy extrañamente divertidos, ¿no? La idea es borrar la idea fija. La melancolía tiene una idea fija y no, lo que se trata es de borrar eso, ¿no? Aparece toda una cuestión pensando en Freud, sobre la fijación que implica la melancolía y la imposibilidad del desplazamiento. De hecho, como anécdota, va más tarde, aparece la idea de lo que fue el origen de lo que hoy es el turismo, lo que se llama el Grand Tour, que era los ingleses de dinero que iban a dar una vuelta porque estaban tristes. Bueno, se lo he explicado un poco a lo que época moderna, ya la melancolía ya no, sin materia, ¿no? Ya no tiene ni el sistema nervioso ni la teoría de los humores, y empieza el discurso psiquiátrico con todas las cuestiones de la terminología, dónde entra, etcétera, etcétera.